Dijimos también que la historia no es solo lo que se narra, sino lo que tiene testimonio. Y eso es extraordinario porque es la historia salud y la historia de la salvación tiene un testimonio. No solo interno dentro de ti, sino a través de muchos creyentes. Y esta historia ha sobrepasado tiempos muy complejos y ha sobrepasado persecuciones y ha sobrepasado eliminar, ¿verdad?, las Biblias de muchos lugares y ha pasado todos los impedimentos que han ocurrido. También dijimos que el presente no está en sí mismo, sino en otro que ya construyó el pasado. Y nosotros estamos construyendo el presente de la nueva generación. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de tener un mensaje preciso, de tener un mensaje sólido y un mensaje totalmente cristocéntrico. Un mensaje que nos lleve a la cruz. Amén. Dijimos que la historia de la salvación se centra en la cruz y nosotros somos producto de esa historia de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y para poder saber nuestros orígenes y desde dónde se creó este plan de salvación para nosotros, debemos viajar un poco en el tiempo. Es decir, debemos de volver a los orígenes o a los génesis, o cuando se generó todo esto, volver al principio. Y el principio está en el primer libro de la Biblia, que es, ¿cuál es? ¿Están seguros? Génesis, muy bien. Hemos hablado del Dios soberano, hemos hablado de la eternidad, hemos hablado de ser auténtico y ahora es tiempo de cimentar la historia de nuestra salvación, de cimentar la historia de la cruz, de que la cruz sea tu cimiento, tu fundación donde tú te puedas parar y sepas que en los momentos complejos que están alrededor tuyo y en los momentos más complejos que están a la interna tuya, la cruz te va a mantener firme. ¿Hay alguien aquí que se quiere ir al infierno? Eso me gustó, bien, estamos atentos. Nadie se quiere ir al infierno, pero mi debilidad, mi condición o lo que pase alrededor podría hacerme caer. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Diga conmigo, Señor, protégeme del devorador. Mire, así como yo soy el resultado del amor que tenía mi mamá con mi papá, yo soy el cuarto hijo, el único hombre. Entonces me buscaron y a la cuarta fue la vencida. Entonces era el niño. Fui muy amado cuando pequeño. Entonces yo soy el resultado de ese amor de mis padres. También nosotros somos el resultado del amor de Dios hacia nosotros. También nosotros somos el resultado del amor de Dios hacia nosotros, dije. Y esta nueva serie muestra eso. Tenemos que conocer esta historia. Es importante que usted sepa su historia. Hay historias tristes en esta relación, en relación a lo que estoy hablando. Pero mi historia no es triste, es linda. Y yo puedo decir, soy el resultado de que mis papás buscaban al niño, hasta que llegó el niño. Así el Señor, en ese amor que tiene por nosotros, el resultado somos hijos de Dios auténticos, con un corazón contrito, humillado y una mente de niño, que le cree como un niño, que habla de más. Los niños son sándwiches de palta, ¿cierto? Usted aprieta el sándwich que tiene palta, aguacate, le dicen en algunos lados. ¿Cómo le dicen en Venezuela? Aguacate, ¿cierto? Abacachi en Brasil, que es lo mismo pero en portugués. Y usted aprieta el pan y ¡pum!, sale la palta hacia afuera. Bueno, así son los niños. Hablan muchas veces de más, etcétera. Meten los pies, se equivocan. ¿Cuántos hay aquí que se han equivocado últimamente? Amén, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por allá no se han equivocado? Sí, ahí veo manos levantadas. Hay algunos que levantan las dos manos.
Somos niños, somos niños. Y Dios dijo que de los niños es el reino de Dios. Amén. Así que diga conmigo, mío es el reino. Yo estoy en el reino de Dios. He sido adoptado por Él. Dígalo, dígalo, he sido adoptado por Él, por el Padre más maravilloso. ¿Cómo se llama este mensaje? Pongámoslo ahí. Léalo, dígalo fuerte usted. El comienzo. El comienzo. ¿Por qué es el comienzo? Porque vamos a ver en esta historia de la cruz dónde encontramos la cruz de Cristo en el comienzo. ¿Cómo comienza este plan de salvación? Vamos a ir a Génesis 3. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 20. Amén. Así que si usted no trajo Biblia, léalo en la pantalla. Voy rápidamente. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Wow. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Ojo, no comerás de él. No, que no tenía que tocarlo. Maldita será la tierra por tu causa. Wow. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Diga conmigo, amén. Vamos a tocar un concepto doctrinal que se llama la doctrina del pecado original. La vamos a pasar muy rápido. Esta doctrina nace en el siglo II. Se sigue desarrollando por aquellos padres de lo que es la teología. Y había un obispo de Lyon llamado Ireneo en el siglo II. Y él tenía una controversia con algunos gnosticistas que justificaba
este señor Ireneo la enseñanza de Pablo. Y él fue el que dio la fuerza a esta doctrina llamada la doctrina del pecado original. ¿Por qué es tan importante saber que hay un pecado original? Porque del pecado original nace el plan. Esa es una máxima que si usted quiere anotar por ahí, sepa que del pecado original nace el plan de Dios. Entonces, es importante saberlo. Pablo decía en 1 Corintios, capítulo 15, 21 y 22, él decía, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Diga amén. ¿Cuántos están vivos por Cristo en este lugar? Mire, el concepto de este pecado original era considerar que la humanidad comparte el pecado de Adán y se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, así como dicen por ahí que el niño nace con la marraqueta bajo el brazo, bueno, en realidad nace con el pecado original debajo del brazo. Los niños, pastor, si los niños son buenos. ¿Qué es lo primero que aprende a decir el niño? No. No aprende a decir sí. No, hay una naturaleza que uno la ve en un niño. Hay una naturaleza ya de rebeldía. Uno se ríe, son bebés, son chiquititos. Pero le dice, no, le vas a dar comida. Y corre la cara. Y es la realidad. Entonces se creó esta doctrina del pecado original, donde el pecado original es algo que hoy día nosotros vamos a profundizar. Luego, cuando nace, ¿verdad?, los padres del protestantismo, que son para nosotros Lutero y Calvino, ¿verdad? Estos señores identificaron esta naturaleza humana y le llamaron la concupiscencia. ¿Y por qué le llamaron diferente? ¿Por qué era diferente a estos desarrolladores de la patrística? A estos que desarrollaron, ¿verdad? Estos padres que desarrollaron la teología hacía ya aproximadamente 13 siglos atrás. Era porque cuando ellos identifican esta naturaleza humana como la concupiscencia, la cual su interpretación dice que se destruiría el libre albedrío. El libre albedrío se destruiría. ¿Qué es lo que es el libre albedrío, pastor? La capacidad de decisión que tiene el hombre. El pecado original hace que el hombre no esté capacitado para decidir. ¿Sabe que hay muchas iglesias protestantes que se supone que nacieron de la enseñanza de Lutero y Calvino, que dicen que el hombre tiene un rinconcito? Bueno, la Iglesia Católica dice aquello. Tiene un rinconcito de libre albedrío, debilitado, pobre, así que no tiene mucha capacidad de decidir, pero con ese poquito decide si sirve a Dios o no sirve a Dios. Pero Calvino y Lutero dicen el libre albedrío desaparece. Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Los creó perfectos. Estaban en el huerto del Edén, no les faltaba nada. Vivían una eternidad con Dios. Vivían una eternidad para Dios. Vivían tiempo con Dios. Estaban en un lugar perfecto. Y en ese lugar había una sola instrucción: no coman del árbol de la vida. Todos conocemos este evento. Algunos lo conocen un poco más, otros lo conocen un poco menos, pero acabo de relatarlo. La serpiente viene y engaña a Eva. Comen del árbol de la vida, ella y su marido, pero era algo que Dios había prohibido. No nos olvidemos que Dios creó al hombre para que lo amemos.
Y para los que aman a Dios de manera voluntaria, obedecer es algo que es producto de amar a Dios. Entonces, si Adán y Eva amaban a Dios, Eva amaba a Dios, sencillamente ella tendría que haber obedecido. Y hemos dicho varias veces que la voluntad es el vehículo por donde nos relacionamos con Dios. Este libre albedrío, esta capacidad que nosotros tenemos de decidir, es el vehículo que te acerca a Dios. Tú decides por Dios. Yo te puedo aconsejar como pastor, pero darte órdenes. Aunque la Biblia dice que no militamos según la carne. Y la Biblia dice que hay que obedecer a los pastores. Pero esa obediencia es voluntaria. Amén. Es voluntaria. Por eso Dios dejó la salvación en nuestras manos. Mi esposa, que profundiza, ha estudiado mucho. Y ella me dice, me cuesta, Rodrigo, me cuesta procesar, me cuesta entender en que Dios haya dejado la salvación en las manos del hombre, en que Dios haya dejado la salvación en las manos de nosotros. Bueno, es solo para que le amemos voluntariamente. Para eso es, para que le amemos voluntariamente, no para otra cosa. Por eso yo te quiero decir, sin la salvación, nosotros tenemos que saber que estamos insanos, orates, locos, sin la salvación. ¿Y de dónde saca usted, pastor, eso? Acuérdese, el hijo pródigo volvió en sí, estaba fuera de sí, volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a ir a la casa de mi papá y voy a volver y le voy a pedir perdón. Y volvió en sí. A lo mejor hay alguien en esta noche que necesita volver en sí. A lo mejor hay alguien que me está escuchando que necesita volver en sí. A lo mejor hay alguien que se ha extraviado en sus pensamientos, se ha extraviado en sus sensaciones, en sus creencias y necesita volver en sí. Sin embargo, la desobediencia es una muestra de desamor tremendo y no de amor. Por lo tanto, Adán y Eva en ese momento justo se apartaron de Dios, se alejaron de Dios. ¿Sabe lo que hizo la desobediencia? Hizo que el Señor creara un plan. Diga gloria a Dios. ¿Sabe lo que causó la desobediencia? Que Dios ideara un plan perfecto llamado el plan de salvación. Ese plan donde tú puedes hoy día tener acceso a la presencia del Señor. Él directamente, Él traspasó el velo, dice la Biblia que Él traspasó el velo y llegó al mismísimo lugar santísimo. Y dice, vengan, vamos todos, entremos al lugar santísimo, aleluya. ¿Sabe qué? La primera palabra profética que Dios entrega, la primera palabra profética que Dios entrega, Él personalmente la profetiza. La primera. Y esto nos demuestra el poder y la soberanía de Dios. Esto nos revela que Dios genera planes y planes ordenados y perfectos. Génesis 3:15, ya lo leímos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién le estaba hablando el Señor? ¿A quién le estaba hablando el Señor? Dígalo más fuerte. A la serpiente. Le estaba diciendo, tú queda ahora definido, decretado. Eso sí que es decretar. Decretado por el Rey soberano, el emperador del universo, de que la simiente de la mujer a la cual tú hiciste caer, ella te pisará la cabeza. Vamos a aprender lo potente que significa es eso.
Mire, Dios actúa de manera muy diferente a lo que nosotros pensamos, a lo que podemos pensar, a lo que nosotros podemos procesar. Dios actúa de manera muy diferente. Él crea al hombre, crea a la humanidad y se hace un problema. Todo el mundo le obedecía. Los ángeles, todo lo creado le obedecía y crea al hombre para que lo ame voluntariamente. Por eso Génesis 3:15 tiene una gran profundidad. ¿Por qué? Porque Dios determina un plan de rescate a la humanidad. Adán, fallaste. Sí, fallé. Yo mismo voy a rescatar la humanidad. Aleluya. ¿A cuántos les gusta que Dios sea su rescatador? ¿Cuántos aman a ese salvavidas? ¿Qué Baywatch? ¿Ah? El mejor salvavidas se llama Jesús de Nazaret, porque no solo salva tu vida, salva tu alma de ser echada al infierno. Diga amén. Este versículo asombroso, menos de 30 en este trozo de texto pequeño, son menos de 30 palabras. Dios contó la historia salutis, la historia de la salvación, y vemos la cruz de Cristo ahí, aleluya. Aquí identificamos la cruz de Cristo, es donde primeramente la identificamos, donde parte todo esto. Todo lo que pasó y todo lo que está por venir siempre ha estado en control de Dios y nunca ha quedado y ni va a quedar nada al azar. Quiero escuchar un amén fuerte. ¿Usted cree que Dios es soberano? Nada es casualidad, ni un pelo de tu cabeza cae si Dios no lo permite. Hay algunos que Dios ha permitido que caigan muchos pelos, ¿cierto? Hoy quiero enseñarte cómo en este versículo Dios profetiza la salvación. Y un dato importante es que es la primera profecía que encontramos en la Biblia. Y lo maravilloso es que fue dada por el Señor. Y lo poderoso es que esta profecía marcó la historia completa, no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad, de principio a fin. ¡Aleluya! Te quiero hablar de 3 puntos importantes de esta profecía que Dios entregó en aquel momento en Génesis 3:15. Número 1. Dios planeó que su hijo iba a nacer de una mujer. ¿Dónde lo rescatamos? ¿Dónde lo extraemos? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dios planeó que de la mujer iba a nacer Cristo. Por eso era necesario el vientre de María. Por eso el Mesías no iba a venir como un ser que se iba a aparecer de repente. Era necesario que naciera del vientre de María. Porque así como tú, serpiente, hiciste caer a la mujer te va a destrozar la cabeza. Nos damos cuenta que Dios ya había hecho una elección de cómo traería al Salvador a este mundo, y era por medio de la mujer que iba a ser la Virgen. Si nos damos cuenta, Dios no habló de hombre y mujer en este versículo, solamente se dirigió a la mujer. ¿A quién le llamó la atención primero? A Adán. ¿A quién le habló fuerte? A Adán. Y Adán, en vez de poner el pecho a las balas como Manuel Rodríguez, dijo, la mujer que me diste, tú me la diste, yo no te la pedí, yo estaba durmiendo, me partiste por la mitad y ahí sacaste la mujer, y ella comió y yo también comí. Estaba rico. Wow. No dijo estaba rico, pero él también dijo yo comí, porque ella comió. Debido a que Satanás utilizó a una mujer para hacer perder el principal atributo que Dios le había dado al hombre, que era la eternidad, Dios le dijo, vas a beber, serpiente, de tu propia medicina. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Dios iba a restaurar la eternidad del hombre a través del hijo que iba a nacer de una virgen. Lo había dicho ya el profeta Isaías. Y te aseguro que cuando lo dijo el profeta Isaías nadie entendió nada, ni el profeta ni nadie, pero él dijo,
profeta, danos una señal, le dijeron. Y el profeta dijo, la Virgen concebirá y dará a luz. ¿Qué? Léalo en la palabra. Hacía ya 800 años antes de Cristo. Y él estaba hablando que iba a venir Jesús, pero el profeta no entendía, nadie entendía nada, pero era la señal que estaba dando el profeta. Tendrían que haber vivido 800 años para que se cumpliera la señal del profeta. Pero estaba quedando estipulado en la historia de Israel, en los pergaminos del libro de Isaías, que iba a venir un Salvador, nacido de la simiente de la mujer. ¿Cuántas mujeres se alegran de que de su simiente, de su vientre, haya tanta vida? Dios ha puesto vida en tu vientre. Así que chicas, no tengan temor a tener hijos. Así crece la iglesia. Segundo punto, Dios profetizó además la muerte de su hijo. Sí, profetizó la cruz. Mire, le indicó a la serpiente que él iba a herir en el calcañar. Cuando usted comienza a investigar un poco y comienza a saber un poco de serpientes, hay ciertos programas que muestran animales y cazadores de serpientes y muchas cosas. Usted tiene que saber que normalmente las serpientes, cuando atacan a los hombres, van a morder el talón. Van a morder ahí la parte de lo que se llamaría el calcañar. La serpiente habita en el suelo, como es maldecida, te vas a arrastrar, ¿cierto? La serpiente prefiere los lugares secos y cálidos, porque son de sangre fría. Bajo las rocas, entre medio de los matorrales, se esconden en troncos huecos, podridos, ¿verdad? Se camuflan entre las hojas, en la vegetación, y usan incluso su propia piel para parecerse a la naturaleza y camuflarse, para no ser vista por los hombres. Y en un momento el hombre recibe ahí en el talón la mordedura, llega el veneno al torrente sanguíneo y su fina incisión de sus colmillos comienza a generar tremendos problemas internos en el hombre. A veces ataca a otros animales. Normalmente las serpientes venenosas son muy peligrosas. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que los ataques de serpiente por año son 5,4 millones de ataques en el mundo. 5.400.000 personas son mordidas por serpientes. Imagínense, la mitad de toda la capital de Chile. Todos mordidos por serpientes. Las mordeduras de serpiente causan aproximadamente entre 81.000 y 138.000 muertes al año. Un promedio cerca de 110.000 muertes al año. Y alrededor del triple de estos casos, es decir, si estamos hablando de 110.000, a mí me gustan los números, 330.000, el triple de estos casos, las personas sufren amputación de sus miembros o discapacidad permanente. Viendo estos datos, entendemos que la mordedura lleva a la muerte, y cuando Dios le dice a la serpiente, tú la herirás en el calcañar, habla sobre la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, era necesario para la salvación de la humanidad que la serpiente mordiera al Hijo de Dios. Era necesario. Pero lo más importante, lo más extraordinario era que Jesús tenía el principal, maravilloso y perfecto antídoto para cualquier mordedura de serpiente, por la más venenosa que sea. Y era el poder y el amor del Padre. Escucha, iglesia, has caído, has sido mordido por la serpiente. Hay un antídoto y se llama amor inagotable.
gracia inmerecida y viene directamente emanando de la cruz del Calvario. Denle un aplauso al Señor. El diablo mordió el calcañar de Jesús y pensó que había obtenido la victoria. Pero lo que él no sabía es que estaba a punto de ser sentenciado. Sentenciado. Porque la tercera frase extraordinaria dice: la simiente de esa mujer te pisará la cabeza, te reventará la cabeza, hollará, pisará sobre tu cabeza. ¿Saben que las personas dicen que están en este tema de la serpiente? La única forma de matar una serpiente es herirla en la cabeza. No hay otra manera. Nosotros no conocemos mucho de eso porque acá en Chile no tenemos serpientes venenosas. Pero en diferentes, yo creo que en Venezuela sí hay serpientes venenosas. Y uno tiene que tener cuidado. Pero aquí yo estoy hablando de algo simbólico. Mi Jesús hirió al diablo en la cabeza y lo sentenció a la muerte. A una muerte en el lago de fuego. Bendito sea el Señor. Romanos 16:20 dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies. Aleluya. Este aplastar comprende todo el trabajo que realizó Jesús en la cruz del Calvario. Bebiendo la copa que él no quería beber, pero en obediencia al Padre, él hizo un trabajo perfecto. Y esto trajo que él pisara, que él hollara y le pisara la cabeza al enemigo. Póngase de pie. Por favor, necesito una imagen que muestre mis pies. Así, así, con fuerza. Así le pisó la cabeza al diablo, así le reventó la cabeza a la serpiente. Hágalo con fuerza, así con fuerza. Tome asiento, tome asiento. Satanás pensó que había ganado la batalla sobre el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Pero todo el peso de la crucifixión cayó sobre él 3 días después, cuando Jesús, aleluya, resucitó de entre los muertos. Dice la Escritura que él descendió y bajó hasta el mismo infierno y tomó las llaves de la muerte y del Hades. Y al tercer día resucitó. El Dios sabio, soberano, cumplió su propósito del rescate por nosotros a través de Jesús. Por eso hoy yo te quiero decir que debemos conocer profundamente la historia de la cruz. Porque la historia de la cruz ya estaba en el principio, ya estaba en el Génesis. Miren, este pecado original tuvo consecuencias graves, consecuencias muy complejas. Lo primero que hizo el pecado original, dañó nuestra relación con Dios. Había una relación hermosa. ¿Qué decía el relato? Dios andaba paseando en el huerto. Iba a ver a Adán, a conversar con él. Lo veíamos en el relato. Pero lo primero que produjo el pecado fue que el hombre se separara de Dios. El hombre perdió la comunión con su Creador. Ahora la relación de Dios con el hombre es de ira, de juicio y condenación. Desde el momento que Adán pecó, la relación entre Dios y el hombre es juicio. ¡Wow! Segundo efecto del pecado original. El pecado dañó la relación entre los hombres. El pecado afectó directamente la relación entre Adán y Eva. Ahora ya no hay confianza. Aparece el egoísmo, aparece el orgullo, aparece el egocentrismo, aparece la individualidad. Adán
Eva tiene que cargar con la culpa. La mujer que tú me diste. Además se generó un choque que sería constante entre el hombre y la mujer, que por todos los tiempos, por eso el feminismo no es nuevo, la mujer trataría de tomar el lugar del hombre y someter al hombre. Fuerte. Se produjo un conflicto entre los pares. ¿Es difícil el matrimonio? Pucha que es difícil. Pucha que es difícil. ¿Por qué? Porque desde ese momento, desde este pecado, en vez de ellos transformarse en dioses y ser sabios, nació el ego, la independencia, el orgullo, el querer ser superior a los otros. Y eso es a consecuencia del pecado original. Toda la guerra, el conflicto de la historia del hombre, toda envidia, toda la traición, todo el egoísmo, todo el odio, produce este pecado. Mire el libro de Santiago, capítulo 4, verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? A ver si lo ponen en la pantalla, Santiago 4.1. ¿De dónde? Léalo conmigo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? A lo mejor no entendió mucho. Está diciendo de dónde viene la guerra, el pleito, el conflicto, la pelea. De las pasiones internas de nosotros, de los egos personales, de las individualidades, del orgullo. Otro efecto del pecado original, el pecado dañó la creación de Dios. ¿Se acuerda lo que decía la creación? Ahora la tierra ya no va a ser un jardín. Ahora la tierra va a producir cardos y espinos. Va a ser seca, árida. Y tú vas a tener que trabajarla con el sudor de tu frente. Cuando el hombre había sido creado para administrar la creación de Dios, y él tenía que sojuzgar ahí, tenía que administrar. Cuando se habla de la tierra, también lo relacionamos directamente con la raza humana, porque también afectó a toda la raza humana, como afectó a la tierra. La tierra se volvió estéril, el hombre se volvió violento contra la creación. ¿O no es así? ¿Cómo nos ha costado que las bolsas de plástico desaparezcan? ¿Cómo nos ha costado? ¿Cuánto anhelamos las bolsas de plástico? Estas chiquitas van a crecer sin bolsas de plástico, con bolsas reciclables. Pero los que íbamos al supermercado y llegábamos llenos de bolsas, aquí mismo a la iglesia se traía el alfolí y venían los hermanos con las bolsas, con la marca del supermercado. Ya eso estaba dañando la tierra. Tomen asiento nomás, señoritas. Por último, el pecado trajo muerte física y eterna. Adán no murió inmediatamente, pero la muerte se introdujo como consecuencia del pecado. El hombre no era necesario que muriera. En realidad la más grave consecuencia del pecado es la muerte eterna, es la separación eterna de Dios, estar lejos de su presencia, estar lejos de su gloria para siempre. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos. Y concluimos haciéndonos una pregunta que la vamos a contestar. Entonces, ¿cuál es el estado del hombre a causa del pecado? ¿Cuál es el estado del hombre? Quiero decirte que el más grave problema es que después de que el hombre pecó,
quedó en un estado de esclavitud. Vamos a Tito 3:3. Un estado de esclavitud. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Leámoslo juntos, diga conmigo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Está hablando de una vida sin Cristo. Un estado de muerte espiritual, Efesios 2, verso 1. Un estado de muerte espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Un estado de incapacidad de buscar a Dios, Romanos 3. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Aún a todos se desviaron, aún a todos se hicieron inútiles, dice la palabra. ¿Cómo se define teológicamente ese estado? A causa del pecado original, como la depravación total. Una vez que el pecado entró en el mundo por un hombre, el hombre comienza a vivir un estado de depravación total. No tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Ni siquiera tiene la capacidad de buscar a Dios. Por eso el pecado produjo una separación total entre Dios y el hombre. Entonces, pastor, usted me va a mandar a la casa con un problema grave que es el problema del pecado original. Usted me va a mandar con un mensaje que me está diciendo que estoy condenado. Usted que está escuchando este mensaje me va a decir, pastor, pero usted me ha dicho el problema que tengo, la enfermedad que tengo, los síntomas que tengo. Pero ¿existe una cura? ¿Existe un remedio? ¿Existe sanidad? ¿Existe? Diga conmigo, pastor, ¿cuál es la solución para el pecado? La única solución para el pecado es la gracia de Dios que emerge de la cruz donde fue inmolado Jesús. De nuevo se lo digo, la única solución para el pecado original es la gracia de Dios que emerge de la cruz donde fue inmolado Jesús. Se lo voy a volver a leer, si no anótelo. La única solución para el pecado es la gracia de Dios que emerge de la cruz donde fue inmolado Jesucristo. De manera que la única forma en la que el pecado puede ser eliminado es a través de creer en la muerte del Hijo de Dios. Por eso es ahora que usted tiene que venir con arrepentimiento a los pies de Dios. Es ahora el tiempo del perdón, es ahora el tiempo de la salvación, ahora es el tiempo de que usted tiene que volverse a Dios. Colosenses 2, 13 y 14 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Usted lo cree? Que había un acta de sentencia sobre su vida a causa del pecado original. Ahí nació el plan de salvación. Hoy día hemos visto la cruz de Cristo en el comienzo. ¿Cómo nace todo esto? Pero me interesa que hoy te quede claro esto. La única solución para el pecado es la gracia de Dios por medio de Cristo.